El único humano lo suficientemente loco como para seguirlos fue el solitario viejo Luis. El pastor alemán había sido por años su única compañía y no habría soportado separarse de él. Además, no tuvo otra opción que huir de casa luego de escuchar ahí dentro algo que le helaría la sangre. Cuando los animales se fueron. Segunda parte. Hacía tan solo unos minutos, el pastor alemán adulto había salido corriendo cuando un monstruoso gruñido escapó de la coladera, produciendo un eco infernal en las paredes del baño. Luis tomó su escopeta y se dirigió con cautela hacia allá, a pesar de las múltiples advertencias emitidas por su compañero desde la calle. ¿Qué te sucede, muchacho? Con cada paso, los cavernosos sonidos se volvían más fuertes, haciendo pensar al hombre que al abrir la puerta se encontraría con el mismo diablo. Colocó su mano sobre la desgastada madera y antes de siquiera decidirse a empujarla para develar su infernal secreto, el enfurecido grito de una bestia rompió sus tímpanos. El viejo se llevó tal susto que huyó despavorido tras arrojar la pesada arma al suelo. Los habitantes del pueblo permanecieron atónitos ante lo sucedido. Algunos tenían lágrimas en los ojos. Dejar ir a sus queridas mascotas fue lo más difícil que pudieron haber hecho esa noche, al menos por voluntad propia. No dejaban de preguntarse a qué cosa le tenían tanto miedo. El sonido de la taza de café al estrellarse en el piso de un hombre de avanzada edad que miraba por la ventana de la cocina llamó la atención de su esposa, quien angustiada lo vio quitarse el sombrero marrón para pasar su mano izquierda sobre su escaso cabello blanco. En sus ojos grisáceos, inmersos en el color rojizo entre las nubes, se reflejaba el espanto propio de quien ha visto a un fantasma o a un enemigo del pasado. Al igual que ese hombre, algunos otros notaron la tonalidad del cielo. Pero, ¿cómo saber si aquello era algo realmente malo? De cualquier forma, no hicieron nada útil al respecto. Media hora después, justo cuando un puñado de pueblerinos comenzaba a plantearse la posibilidad de seguir el ejemplo de los animales, sucedió ese fenómeno al que ninguno se atrevería a otorgar el calificativo de natural. Comenzó con una repentina ráfaga de viento recorriendo las calles de Opalfield hasta tornarse lo bastante fuerte como para romper algunos cristales. El cielo escarlata emitió un lamento tras otro, anunciando el inicio de una tormenta, hasta entonces solo conocida en el infierno. La temperatura bajó aceleradamente, el viento cambió de rumbo en un instante y de pronto todo quedó en silencio. El tiempo parecía haberse congelado. Poco a poco, un escalofriante sonido procedente de algún lugar desconocido fue cobrando vida hasta volverse completamente audible. Era una mezcla de lamentos, ecos, ruidos semejantes a risas diabólicas y algunos otros sonidos imposibles de describir. Nadie pudo siquiera imaginar de dónde provenían. Poco después, algunos asustados individuos notaron que esas infernales notas tenían origen en las coladeras, los grifos y los desagües. Algo estaba por emerger. Entonces, todo quedó claro para ellos. Los animales no querían tocar el suelo, porque justo debajo habitaba algo maligno, algo capaz de brotar en cualquier momento.
Los niños comenzaron a llorar y los padres no tenían explicación alguna para los acontecimientos. ¿Cómo decirles que no había razón para temer si ellos estaban muertos de miedo? Las personas, desesperadas, salieron de sus casas, arrepentidas de no haberse ido cuando los animales se fueron. El sonido se hizo más fuerte. Sea lo que fuese aquello que lo provocaba, estaba cerca, muy cerca. A esa apocalíptica melodía se sumó de pronto un sonido más, un sonido familiar. Una serie de chapoteos anunciando el cercano surgir de algo desconocido. Al cabo de unos segundos, de cada una de las coladeras y alcantarillas del pueblo, brotó una especie de niebla oscura, tan oscura que podía distinguirse aún en medio de la noche. Su estado no parecía bien definido. Podría pensarse que aquello era gaseoso por la peculiaridad de sus movimientos. Flotaba, pero al chocar contra las paredes se impregnaba en ellas para luego expandirse, cual si fuese una sustancia líquida. Los pobladores comenzaron a correr hacia la misma dirección en la que se habían ido los animales, pero la oscura bruma estaba por todas partes y uno a uno los fue devorando. Cuando esa cosa entraba en contacto con el tejido vivo de la gente, este se congelaba al instante y posteriormente, luego de la aparición de finos cortes, comenzaba a disolverse como si un potente ácido actuara sobre él. Esas mortíferas sombras subterráneas se unificaron en una sola gran nube que se expandía, abriéndose paso, aún por las ranuras más pequeñas en las diversas superficies a su alrededor. Sin importar la rapidez de sus pasos, hombres, mujeres y niños fueron alcanzados y digeridos por aquella sustancia en cuestión de minutos. Conforme se alimentaba, los gritos horrorizados de sus víctimas y el siseo de la carne y los huesos se mezclaban con el espantoso sonido que emitía, haciéndolo aún más potente y variado. Para fortuna del mundo exterior, esa bruma no era infinita. Tenía el tamaño suficiente como para cubrir el pueblo casi en su totalidad, mas no se expandió más allá. Era como si tuviera conciencia propia y decidiera ya haber saciado su apetito. Los animales ya estaban a salvo lejos del pueblo, pero el viejo Louis Brown no era tan rápido y tuvo la mala fortuna de tener aún un pie dentro del radio de alcance de la sombra carnívora, la cual lo apresó por un instante. El viejo cayó sobre el pavimento, giró sobre sí hasta quedar boca arriba y hundió sus arrugadas manos en la niebla, buscando aquello que aferraba su pie. La horrible sensación de frío y ardor lo hizo apartar las manos de inmediato. Entonces notó su lamentable estado. Se encontraban cubiertas de cortes medianamente profundos hasta las muñecas. Extrañamente, a pesar de haber podido sacar las manos de la oscuridad, su pie seguía atascado. Más tarde, contaría que al verlo intentando liberarse de tan extraña nube, su perro corrió hacia él y comenzó a tirar de su playera a sus espaldas para ayudarlo a salir. En su fantástica versión del relato, añadió que tras unos segundos, más perros decidieron ayudarlo y Louis sintió como tiraban con una gran fuerza para rescatarlo. Fue precisamente en ese momento cuando la nube dejó de crecer y con la ayuda de los caninos, Louis pudo escapar, aunque con la extremidad horriblemente dañada y ardiendo hasta los huesos. Nadie más sobrevivió. El pueblo quedó sumergido en esa oscura y ruidosa niebla por unos minutos, bajo una porción enferma de cielo, hasta que, por fin, aquello regresó a las alcantarillas.
Por la mañana, todo parecía completamente normal. Todo lo que no fuera tejido humano permaneció intacto, sin rastros de la misteriosa sustancia, incluidas aquellas prendas que vestían los infortunados desaparecidos. El infernal sonido se había apagado completamente tras la retirada de la niebla y un silencio inverosímil inundaba las calles. Ni siquiera el cantar de los pájaros estaba presente. El lugar había muerto. Nadie ha podido encontrar una explicación para lo ocurrido. ¿Cómo es que de pronto todos los habitantes de un pueblo desaparecen sin dejar rastro? Al ser el viejo Luis el único en prestar atención a las advertencias de los que, a su criterio, eran injustamente llamados animales irracionales, fue también el único superviviente del desastre, el único con un testimonio que ofrecer. Cometieron un grave error al construir el pueblo sobre su morada. Cuando despierte otra vez, querrá alimentarse y otros infortunados sufrirán. Sus respuestas al ser interrogado no fueron de ayuda en el caso, pues todo cuanto relataba parecía sacado de una pesadilla. Luego de fallar en numerosos intentos por resolver el misterio, resultó preferible para la mayoría dejar de lado el incidente y condenarlo al olvido, en lugar de creer la versión de un viejo cuyas muñecas heridas sugerían ideas descabelladas. ¿Quién podría creer la versión de un pobre viejo loco? Un par de años más tarde, el sitio fue restaurado. La reinauguración de Opalfield fue una festividad incomparable. Decenas de familias estaban ansiosas por comenzar una nueva vida en tan hermoso lugar.